¿Quién fue Nicodemo? Nicodemo fue un fariseo prominente y un miembro del Sanedrín, el concilio gobernante judío. La Biblia lo presenta como un príncipe de los judíos y un maestro de Israel, lo que subraya su posición de autoridad y conocimiento en la sociedad judía de su tiempo. ¿Dónde se menciona a Nicodemo en la Biblia? Nicodemo es mencionado exclusivamente en el Evangelio de Juan, específicamente en dos pasajes clave, Juan 7 y Juan 19. ¿Cuál es el significado de su nombre? El nombre Nicodemo es de origen griego y significa victoria del pueblo o victorioso entre el pueblo. ¿Por qué es Nicodemo un personaje importante en la Biblia? Nicodemo es importante porque su interacción con Jesús en Juan 3 es una de las conversaciones teológicas más profundas de la Biblia, revelando conceptos cruciales como el nacer de nuevo. Además, su evolución de un buscador nocturno a un discípulo valiente resalta el poder transformador de la fe. ¿Cuál fue la primera interacción de Nicodemo con Jesús? Su primera interacción fue una visita nocturna a Jesús. Nicodemo se acercó a Jesús bajo la oscuridad, posiblemente por temor a ser visto por otros líderes judíos o porque buscaba un diálogo más íntimo y sin interrupciones. ¿Por qué Nicodemo visitó a Jesús de noche? Las razones exactas son especulativas, pero se cree que pudo haber sido por miedo a sus colegas fariseos, quienes ya mostraban hostilidad hacia Jesús, o para tener una conversación privada y sin interrupciones con el maestro. ¿Cómo se dirigió Nicodemo a Jesús en su primer encuentro? Nicodemo se dirigió a Jesús con respeto, diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto indica que reconocía la autoridad divina de Jesús, aunque quizás no comprendía completamente su identidad. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Jesús a Nicodemo? Jesús le respondió directamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta declaración fue central para la conversación y sorprendió a Nicodemo. ¿Qué significa nacer de nuevo según Jesús? Jesús explicó que nacer de nuevo no es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, de agua y del Espíritu. Se refiere a una transformación interior profunda, una regeneración espiritual necesaria para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo reaccionó Nicodemo a la idea de nacer de nuevo? Nicodemo se mostró confundido e incrédulo, preguntando: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Su mente estaba anclada en una comprensión literal, lo que revela la dificultad de los conceptos espirituales para aquellos sin una perspectiva divina. ¿Qué simboliza el agua en la frase nacer de agua y del Espíritu? El agua puede simbolizar varias cosas, incluyendo el bautismo, como símbolo de purificación y arrepentimiento, o incluso la palabra de Dios que limpia y transforma. En el contexto de Juan, también puede referirse a la limpieza espiritual que precede al nacimiento del Espíritu. ¿Qué simboliza el Espíritu en la frase nacer de agua y del Espíritu? El Espíritu se refiere al Espíritu Santo, que es el agente divino que produce la regeneración espiritual. Es el Espíritu quien da vida y permite a una persona experimentar un cambio radical en su naturaleza y relación con Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo sobre el viento? Jesús usó la analogía del viento para explicar la obra del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto ilustra que la acción del Espíritu es misteriosa e invisible, pero sus efectos son evidentes. ¿Por qué Jesús se refirió a Nicodemo como maestro de Israel en Juan 3? Jesús lo hizo para enfatizar la paradoja de que un erudito religioso tan prominente no entendiera verdades espirituales fundamentales. Le preguntó: ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?, destacando la limitación del conocimiento meramente intelectual sin discernimiento espiritual. ¿Qué lecciones importantes se derivan de la conversación entre Jesús y Nicodemo? Esta conversación subraya la necesidad de la regeneración espiritual para la salvación, la soberanía del Espíritu Santo en la obra de la redención y la importancia de la fe en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué pasaje famoso del Nuevo Testamento se encuentra en esta conversación? En esta conversación se encuentra uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué revela Juan 3 sobre la motivación de Dios? Revela que la motivación fundamental de la salvación es el amor inmenso de Dios por la humanidad. No es por mérito humano, sino por la gracia divina y el sacrificio de su Hijo. ¿Qué papel juega la fe en la salvación según Juan 3? La fe es el instrumento clave para recibir la vida eterna. Aquellos que creen en Él no se pierden,
sino que tienen vida. Es un acto de confianza y entrega a la obra redentora de Cristo. ¿Qué comparación hizo Jesús entre él y la serpiente de bronce en el desierto? Jesús comparó su levantamiento en la cruz con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto prefigura la salvación a través de la fe en Cristo crucificado. ¿Cuál fue la actitud final de Nicodemo al terminar su primera visita? La Biblia no lo especifica directamente, pero su posterior aparición en Juan 7 y 19 sugiere que la conversación lo impactó profundamente y sembró una semilla de fe que crecería con el tiempo. ¿Dónde aparece Nicodemo por segunda vez en la Biblia? Su segunda aparición es en Juan 7 durante la fiesta de los tabernáculos, cuando los fariseos intentaban arrestar a Jesús. ¿Qué hizo Nicodemo en su segunda aparición? Nicodemo defendió sutilmente a Jesús ante el Sanedrín, argumentando, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? Esto muestra un cambio en su actitud, pasando de un buscador secreto a alguien que se atreve a interceder por Jesús. ¿Cómo respondieron los otros fariseos a la defensa de Nicodemo? Lo reprendieron con desprecio, preguntándole, ¿eres tú también de Galilea? Investiga y ve que de Galilea nunca ha surgido profeta. Esto revela su hostilidad y prejuicio hacia Jesús y cualquiera que lo defendiera. ¿Qué revela esta segunda aparición sobre el carácter de Nicodemo? Muestra que Nicodemo, aunque inicialmente cauteloso, estaba empezando a desarrollar una postura más pública y valiente a favor de Jesús. No era un defensor abierto y audaz todavía, pero su intervención fue significativa dadas las circunstancias. ¿Dónde aparece Nicodemo por tercera y última vez en la Biblia? Su última aparición es en Juan 19, después de la crucifixión de Jesús. ¿Qué hizo Nicodemo después de la crucifixión de Jesús? Se unió a José de Arimatea para preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. Llevó una mezcla de mirra y áloes, unas 100 libras, aproximadamente 34 kilogramos, una cantidad considerable y costosa, lo que demuestra su gran respeto y devoción. ¿Quién fue José de Arimatea y cómo se relaciona con Nicodemo en Juan 19? José de Arimatea era otro discípulo secreto de Jesús y también un miembro rico del Sanedrín. Él y Nicodemo trabajaron juntos para darle a Jesús un entierro digno, desafiando el estigma asociado con la crucifixión. ¿Por qué la participación de Nicodemo en el entierro de Jesús es tan significativa? Es extremadamente significativa porque, a diferencia de su visita nocturna o su defensa sutil, este fue un acto público de devoción y lealtad en un momento de gran riesgo personal. Identificarse con un crucificado era peligroso y podía significar el rechazo social y religioso. ¿Qué demuestra la cantidad de especias que Nicodemo trajo para el entierro? La gran cantidad y el alto costo de las especias, mirra y áloes, demuestran su profundo amor, respeto y generosidad hacia Jesús. Era una ofrenda digna de un rey. ¿Qué nos enseña la evolución de Nicodemo a lo largo del Evangelio de Juan? Nos enseña que la fe puede crecer gradualmente, de la búsqueda privada a la confesión pública. Nicodemo pasó de la curiosidad intelectual y el miedo a la audacia y la devoción. ¿Se menciona a Nicodemo en otros libros de la Biblia fuera de Juan? No, Nicodemo es un personaje exclusivo del Evangelio de Juan. ¿Hay alguna tradición extrabíblica sobre Nicodemo? Sí, existen varias tradiciones. Algunas lo identifican como el autor de los Evangelios de Nicodemo o Acta Pilati, aunque la autoría es disputada y estos textos no son considerados canónicos. Otras tradiciones sugieren que fue bautizado por Pedro y Juan y sufrió persecución por su fe. ¿Cuál fue el estatus social de Nicodemo? Tenía un alto estatus social, siendo un fariseo, un principal entre los judíos y miembro del Sanedrín. Esto hace que su acercamiento a Jesús sea aún más notable, ya que corría el riesgo de perder su posición. ¿Cuál fue la profesión de Nicodemo? Como miembro del Sanedrín y maestro de Israel, su profesión estaba ligada a la interpretación de la ley judía y la jurisprudencia religiosa. ¿Qué tipo de conocimiento poseía Nicodemo? Poseía un profundo conocimiento de las escrituras judías, el Antiguo Testamento y de la ley mosaica. Sin embargo, su encuentro con Jesús reveló que su conocimiento intelectual no era suficiente sin la comprensión espiritual. ¿Podría Nicodemo haber sido un rabino? Sí, es muy probable. La descripción de él como maestro de Israel y su posición en el Sanedrín sugieren fuertemente que era un rabino respetado. ¿Por qué Nicodemo es un buen ejemplo de un buscador de la verdad?
Nicodemo demuestra ser un buscador de la verdad porque, a pesar de su posición y el riesgo, se atrevió a acercarse a Jesús con preguntas genuinas y una mente abierta, aunque al principio confundida, a las enseñanzas de un predicador que muchos de sus colegas despreciaban. ¿Qué nos enseña Nicodemo sobre la arrogancia intelectual o religiosa? Nos enseña que el conocimiento intelectual, por muy vasto que sea, puede ser una barrera si no va acompañado de humildad y apertura al espíritu. Su confusión inicial demuestra cómo las concepciones preconcebidas pueden obstaculizar la comprensión de la verdad espiritual. ¿Cómo pudo Nicodemo, un fariseo, ser un discípulo de Jesús? Aunque la mayoría de los fariseos eran hostiles a Jesús, Nicodemo representa una excepción. Su historia muestra que, incluso dentro de grupos opuestos, individuos pueden tener un corazón abierto a la verdad de Dios y la identidad de Jesús. ¿Nicodemo entendió completamente a Jesús al final de su primera conversación? No parece haberlo entendido completamente en ese momento. La conversación terminó con Jesús explicando la necesidad de la fe y la luz, y Nicodemo no dio una respuesta directa. Sin embargo, la semilla fue plantada y su fe creció con el tiempo. ¿Qué rol juega la gracia en la historia de Nicodemo? La gracia juega un rol fundamental. A pesar de su ignorancia inicial y su estatus, Jesús le dedicó tiempo y le reveló verdades profundas, mostrando que la salvación no depende del conocimiento previo o la posición, sino de la gracia de Dios recibida por fe. ¿Nicodemo se convirtió en un seguidor público de Jesús antes de la crucifixión? No abiertamente. Su defensa en Juan 7 fue sutil, y su visita nocturna inicial sugiere cautela. Fue solo después de la crucifixión que su fe se manifestó públicamente a través de un acto de servicio y devoción. ¿Cuál es el significado teológico de la visita nocturna de Nicodemo? Simboliza la condición humana en la oscuridad espiritual antes de que la luz de Cristo ilumine el corazón. La noche representa la ignorancia y el miedo, mientras que el encuentro con Jesús trae la verdad y la oportunidad de un nuevo nacimiento. ¿Cómo contrasta la historia de Nicodemo con la de la mujer samaritana en Juan 4? Contrastan fuertemente. Nicodemo es un hombre culto y religioso que busca a Jesús de noche, mientras que la mujer samaritana es una marginada social que se encuentra con Jesús públicamente al mediodía. Ambos necesitan nacer de nuevo, mostrando que la salvación está disponible para todos, independientemente de su estatus o antecedentes. ¿Qué relevancia tiene la historia de Nicodemo para los creyentes hoy en día? Es relevante porque enfatiza la necesidad universal del nuevo nacimiento, la importancia de la fe en Cristo, y el proceso de crecimiento en la fe que puede llevar a una confesión pública y actos de servicio. Incluso en circunstancias difíciles. ¿Fue Nicodemo un cobarde por visitar a Jesús de noche? No necesariamente. Su visita nocturna puede verse como un acto de cautela estratégica para obtener una conversación privada y profunda, o un reflejo del miedo legítimo a las represalias de un Sanedrín cada vez más hostil. Su valentía posterior demuestra que su cautela inicial no era cobardía definitiva. ¿Podría la conversación de Nicodemo con Jesús ser un ejemplo de discipulado personal? Sí, en muchos sentidos. Es una interacción íntima donde Jesús comparte verdades profundas, y Nicodemo, a pesar de sus limitaciones iniciales, aprende y crece a través de la instrucción personal del Maestro. ¿Qué nos enseña la interacción de Jesús con Nicodemo sobre la paciencia divina? Jesús muestra una inmensa paciencia con la confusión y las preguntas de Nicodemo, tomándose el tiempo para explicar conceptos complejos y usar analogías. Esto refleja la paciencia de Dios para con aquellos que buscan la verdad. ¿Nicodemo llegó a ser un apóstol o un líder prominente en la iglesia primitiva? La Biblia no lo registra. Su rol posterior se limita a las tradiciones extrabíblicas. Sin embargo, su acto de valentía en el entierro de Jesús lo marca como un creyente fiel. ¿Cuál es el legado duradero de Nicodemo en la narrativa bíblica? Su legado es el de un buscador sincero de la verdad, un hombre que pasó de la oscuridad a la luz, de la cautela a la valentía. Su historia destaca la necesidad de la regeneración espiritual y sirve como un recordatorio de que la fe puede florecer incluso en los corazones más inesperados y en los momentos más difíciles.